Europa está cambiando más rápido de lo que muchos se imaginan. Las tensiones culturales, la inmigración masiva y el crecimiento del Islam en Occidente están reconfigurando el continente. Y si te dijera que todo esto fue profetizado en la Biblia hace miles de años, hoy analizaremos Daniel capítulo 8 y Lucas capítulo 21 y su sorprendente conexión con el presente. Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Te saluda Marisol González. Aquí compartiremos mensajes del Evangelio para fortalecer tu vida espiritual. Si aún no te has inscrito, te invito para que lo hagas y así no te pierdas ninguno de los videos que compartiremos en este canal. Y también para que puedas compartirlo con otras personas a las cuales le puedan interesar estos temas. Hoy analizaremos el libro del profeta Daniel en el capítulo 8. Estaremos analizando la profecía más conocida como el carnero y el macho cabrío. También analizaremos algunos pasajes del Evangelio de Lucas capítulo 21, donde nos habla de las señales antes del fin. Así que te invito para que te quedes y juntos podamos estudiar este pasaje tan importante de la palabra. El libro de Daniel y el libro del Apocalipsis presentan una serie de simbolismo, por lo que a muchas personas les resulta difíciles de entender y por eso no muestran interés por estudiar estos libros. Pero a continuación quiero mostrarte cómo la Biblia nos enseña palabras claves para que nosotros podamos entenderlo de una manera simple. En el libro de Daniel habla de 4 bestias. En el capítulo 7 habla de 4 bestias y esas bestias, la palabra nos explica que son semejantes a imperios, a reyes, gobiernos terrenales. Es decir, que ese simbolismo que para muchos resulta a veces complicado, sencillamente la Biblia nos los aclara en versículos más adelante. Entonces, podemos ver que estos reyes terrenales son asociados en la Biblia con bestias o con animales, como es en el caso de la profecía del carnero y el macho cabrío. Entonces, al estudiar el capítulo 8 de Daniel, me di cuenta de algo extremadamente interesante. La profecía del carnero y el macho cabrío estaría directamente relacionada con, número 1, el conflicto en Medio Oriente entre Israel, Irán y todos sus proxies, como son Hezbollah, Hamas y todos los demás países islámicos que están en esa zona más conocida como Medio Oriente. También en el punto 2 podemos ver que estas tensiones actualmente entre el Islam y Europa, lo que viene siendo Oriente y Occidente, como lo nombra el capítulo 8 del profeta Daniel. Daniel capítulo 8, verso 2 dice: vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, al occidente, al norte y al sur. ¿Se levanta de dónde? Se levanta en occidente, que es donde se encontraba Daniel. Estaba en ese momento en la región que hoy pertenece a Irán, que era el antiguo imperio persa. Dice la palabra que hirió al norte y al sur y que ninguna bestia, o sea, ningún otro imperio, ningún otro rey, ningún otro gobierno podía parar delante de él, de este carnero que representa al imperio iraní o al imperio medo-persa. Ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía.
Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, o sea, de una manera sobrenatural, porque no es posible tocar, caminar, o sea, andar, desplazarse sobre la tierra sin tocar tierra. O sea que esto, cuando nos habla de que es sin tocar tierra, se asocia a algo sobrenatural, un poder sobrenatural. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, su gobierno, su autoridad, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, aquí vemos una serie de simbolismo, como les había explicado anteriormente. Vemos a un carnero, a un macho cabrío, nos habla de cuernos. Sabemos ya, por la explicación anterior, que los animales o las bestias en estos libros, como libros proféticos como son el Apocalipsis y el profeta Daniel, o los profetas, se está refiriendo a imperios, gobiernos terrenales, y los cuernos representan un gobierno, representan poder. ¿Por qué representan poder? Porque cuando en la Biblia los sacerdotes o los profetas eran llamados por Dios para que ungieran a un rey, a esos reyes se les ungía con un aceite que ellos portaban en el cuerno de carnero. Entonces, por eso, cuando se habla de cuerno, se habla de gobierno, ¿sí? En el caso del rey David, fue ungido con el cuerno de aceite, ¿sí? Y así cuando mandó el profeta Elías a Eliseo también a ungir a Hazael, rey de Siria, y que no se usaban, ¿sí? Se usaban estos recipientes, por llamarlos de alguna manera, que eran de los cuernos de los carneros. Hemos leído en la Biblia la descripción que se nos da de el macho cabrío y el carnero. Esto puede sonar confuso, pero en realidad es bastante simple, y lo vamos a ver a continuación. En el verso 20, Daniel capítulo 8, verso 20, nos dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Media, el imperio medo-persa antiguo que hoy representa a Irán. Luego encontramos, versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, aquí nos está mostrando cuál es el simbolismo tanto del carnero como del macho cabrío. El rey de Grecia, cuando la Biblia se refiere a Grecia, a la antigua Grecia, se está refiriendo directamente a Europa, porque esa era la manera como se llamaba a la zona que hoy está compuesta por los países europeos. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es Daniel capítulo 8, versos del 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, su poder, su gobierno, su autoridad. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante del macho cabrío, ¿sí? De él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí encontramos este conflicto del cual queremos hablar hoy, y estamos viendo que aunque a nosotros todo este simbolismo, cuando lo leemos de primera vez, cuando no estamos acostumbrados a tratar con esta clase de temas,
nos puede resultar un tanto complejo, pero cuando ya nosotros podemos identificar estos símbolos, es más sencillo de lo que pensamos. Entonces, vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. El conflicto que aquí se describe es lo que estábamos empezando a ver que está surgiendo en Europa. Para nadie es un secreto que debido a la inmigración masiva que se ha producido en los últimos años, en las 2 últimas décadas prácticamente en Europa, ¿sí? Están empezando a haber conflictos de índole cultural en Europa. ¿Por qué? Porque vemos que hay un crecimiento desbordado del Islam. Estamos presenciando atentados contra la vida de personas que se han venido presentando con mayor frecuencia desde diciembre hasta la fecha. Por ejemplo, en Alemania hemos tenido ya varios sucesos de este tipo y hay muchos que ni siquiera salen a la luz, no se conocen porque pasan y son cosas que se quedan guardadas, se quedan tapadas. Algunas personas creen que el crecimiento del Islam en Europa es solamente un fenómeno sociopolítico, pero la Biblia nos da otra perspectiva al respecto. Daniel capítulo 8 está directamente relacionado con las señales del fin de Mateo 24 y Lucas capítulo 21. Esas señales antes del fin, de las cuales nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el monte de los Olivos, habló con sus discípulos y que son muy conocidas en medio del pueblo cristiano. Vamos a leer en Daniel capítulo 8, verso 19, y vamos a encontrar esa conexión que la Biblia nos muestra directamente con las señales antes del fin. En el versículo 19, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que esta profecía de Daniel capítulo 8 ya se cumplió, que se cumplió en el tiempo de Alejandro Magno y todas esas cosas, pero aquí tenemos una señal. Una vez más vemos como la Biblia, aunque parece compleja, pero es más simple de entender de lo que nosotros podríamos pensar. La Biblia mismo nos va dejando esos como archivos secretos, les llamaría yo, para que nosotros prestemos especial atención en esas palabras claves. Es como cuando estamos investigando un crimen, un suceso, y podemos ir atando cabos. Entonces aquí nos dice, esto es para el tiempo del fin. O sea, lo está relacionando directamente con los sucesos de los últimos tiempos. No queriendo decir de que parte de esta profecía no se haya podido cumplir en aquellos tiempos, porque la Biblia es aplicable a diferentes épocas también. A continuación descubriremos cómo Daniel capítulo 8 está directamente relacionado con estas señales del fin que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Lucas capítulo 21. Entonces, en Lucas capítulo 21, verso 9, dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, preste atención a esta palabra, sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares, pestilencias, y habrá terror
y grandes señales en el cielo. Entonces, aquí estamos viendo que estas señales del fin están relacionadas con Daniel, capítulo 8. Vemos que en el verso 19, el ángel que le está dando la revelación de la visión, de la profecía del carnero y el macho cabrío, le dice, esto es para el tiempo del fin. Entonces, por eso podemos ver que la Biblia es más fácil, más sencilla de interpretar de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Lo que pasa es que a veces la gente cuando ve copas, sellos, trompetas, truenos, bestias, se asusta y entonces como que no le da interés por escudriñar, por leer, por estudiar estos libros. Pero es muy importante que podamos entender lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. ¿Para qué? Para que como esas 5 vírgenes sensatas podamos estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite para cuando venga el esposo no nos vaya a faltar. Aquí vemos cómo esa conexión, ¿sí? Son como pequeñas claves secretas que hay para ir conectando. Aquí en Lucas nos muestra la palabra sedición. ¿Qué es una sedición? Voy a leerle literalmente lo que saqué del diccionario. Dice, alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. Es una sublevación. ¿Por qué la Biblia nos muestra que debemos prestar atención a las sediciones? Dice, habrán guerras, oigáis, vas a oír de guerras, de rumores de guerra, de sediciones. Estos levantamientos contra la autoridad, contra el orden público y la disciplina militar están a punto de empezar a suceder. Es más, yo le puedo decir que ya están sucediendo, sobre todo en estos países europeos, países como Francia, Alemania mismo, muchos otros países que por ahí ahorita le tengo algunos datos ya para cerrar que nos van a sorprender. Estamos mirando cómo esas sediciones se van a empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque empezamos hablando de que Europa está cambiando. ¿Y qué está cambiando Europa? ¿Qué es lo que está haciendo que Europa sea reconfigurada? ¿Qué es reconfigurar? Es como que lo están reseteando y se está estableciendo una nueva, ¿cómo le diría yo? O sea, se está estableciendo una nueva etnia, podríamos llamar de esta manera, porque vemos que el pueblo europeo no está conforme con lo que está sucediendo, ¿sí? Llámese, porque debemos entender algo, Europa no es un solo país. Europa, lo que hoy constituye la Unión Europea son 28 países, ¿sí? Pero los países que están más afectados por la inmigración masiva y por el Islam en sí son unos más que otros. Y esto está empezando a traer conflictos de índole cultural. Entonces, estamos viendo que cuando salen a protestar, los pro-Palestina, por ejemplo, se enfrentan con la policía y no respetan a la autoridad. Entonces ya estamos empezando a ver esa sublevación o esas sediciones en contra de los gobiernos y en contra de la autoridad, del orden y del orden público. Usted sabe que los policías, lo que es, ellos están para establecer el orden en medio del pueblo. Y luego está lo que es el ejército, que también está para defender a la nación, al país, de un ataque externo. La Biblia nos está hablando de que estas cosas van a empezar a suceder en los últimos tiempos. Están profetizadas y nos está diciendo en el libro del profeta Daniel que esto va a empezar a suceder porque va a haber un levantamiento de el carnero que representa a Irán, el imperio medo-persa, que se levanta ¿cómo? Se levanta con la islamización de Europa y se levanta con el patrocinio de estos grupos como Hezbollah y Hamas, que no son para nada buenos. Entonces, hemos visto
que ya desde el 7 de octubre del 2023, que hubo ese atentado tan horrible al Estado de Israel, donde se desvivió a más de 1.200 personas, fuera de las que se llevaron cautivos, se llevaron a más de 250 personas cautivas, secuestradas, y hasta el día de hoy no regresan a sus hogares. Hay muchos que han perdido la vida en cautiverio y otros que hemos estado viendo cómo los están entregando y llegan como cuando el holocausto del señor del bigotico corto, porque aquí hay palabras que uno no las puede decir. Entonces, estamos viendo que esto se está empezando a presentar y cada vez las sediciones, la sublevación de las personas oriundas de Europa, los nativos de estos países europeos, se levantarán en contra de toda esta islamización y de toda esta inmigración masiva, porque a nadie le gustaría que lo invadan de esa manera, y más cuando tú estás viendo que está en peligro tu propia existencia y la de tus seres queridos. Estas cosas no están muy lejos, estas cosas ya las estamos viendo que están sucediendo. Entonces, de esta manera estamos viendo cómo la palabra se conecta, ¿sí? Cómo hay esa conexión, ese hilo conector del profeta Daniel a las señales antes del fin que nos deja nuestro Señor Jesucristo en estos dos evangelios, especialmente en Mateo y en Lucas. Entonces, para ir cerrando, vamos a ver algunos datos que encontramos acerca de todo esto, porque es que esto no es algo que nosotros nos estemos inventando. Hay muchísima gente hablando de este tema en redes sociales. El problema no es que no haya información, el problema es que la gente no quiere oír, la gente no quiere ver, ¿sí? Siempre yo digo que el colmo de un ciego es vivir en Bellavista y llamarse Casimiro. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Vemos que los datos son claros. En varios países europeos la demografía y la política están cambiando, radicalmente están cambiando. Hay más inmigrantes islámicos cada vez y cada vez irán aumentando, ¿sí? Y el problema no es que si no se traen, que si no se les ayuda, no. El problema es que aunque se les ayude y se les brinden las mejores condiciones para que ellos puedan estar, porque supuestamente vienen huyendo de la opresión en sus países, pero llegan a estos países donde hay libertad, donde se les ofrecen comodidades, donde se les dan grandes oportunidades, pero no hay una intención de cambio. Quieren venir y establecer sus políticas, su religión y sus maneras, y obligar a la gente que es de esta tierra nativa a que adopte sus costumbres, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a desatar ese caos a nivel de Europa, y no solamente a nivel de Europa. Este caos lo veremos reflejado también en el mundo entero a través de esas células terror y lo que sigue, y a través de todos estos grupos que están esparcidos, como yo lo he hablado en otros programas, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en esos países donde ya se han establecido gobiernos totalitarios, gobiernos dictatoriales, y están siendo apoyados ¿por quién? Por el carnero, este carnero que está representado en la Biblia por Irán. Irán en los últimos tiempos se levantará como el causante del caos y la inestabilidad, no solamente en Medio Oriente, como ya lo estamos viendo, sino en todo el mundo. La gente piensa que lo que se ha hecho con el Estado de Israel es solamente porque Israel es malo y porque ellos quieren acabar a los israelitas. No, eso se extenderá a todos nosotros. El problema es que nosotros no le prestamos mucha atención, porque no, hasta que no nos llega a la puerta de nuestra casa. Pero
esto llegará, porque lamentablemente esto no es algo que lo podamos detener. No lo podemos detener. Ya quisiéramos poder detenerlo, ya quisiéramos que orándole a Dios se pudiera detener, pero no. La Biblia muestra que son profecías que se tienen que cumplir y se tienen que cumplir para que pueda venir lo puro, lo verdadero, lo de Dios, para que se pueda establecer el reino de Dios. Entonces, eh, le voy a leer aquí algunos datos que encontré en internet acerca de este tema de la inmigración masiva que hay en Europa. El crecimiento del Islam en países de Europa es clave. En los principales países donde más ha crecido el Islam en las últimas décadas es, primero, en Francia, un 8.8% de la población es islámica y se prevé que para el 2050 alcance hasta un 18%. Estas son las cifras oficiales, pero creemos que las cifras reales son mucho más altas de lo que nos muestra, porque sabe que el oficialismo está protegido por los gobiernos y lo que menos quieren es que se sepa la realidad de la gravedad de lo que está pasando. Entonces, yo leo estas cifras, pero estoy más que segura que estas cifras no están actualizadas, ¿sí? Entonces dice Francia, 8.8% en el momento, bueno, hasta el 2020, que es cuando se hacen como esa recolección de datos, y se prevé que hasta el 2050 sea un 18% de la población nacional, de la población de Francia. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas, 18 serán islámicos, y en el momento de cada 100 se supone que hay 8. O 9 prácticamente, porque dice que un 8.8%. En Alemania un 7% y se prevé que para el 2050 sea un 12%. En Reino Unido un 6.5% y se prevé que para el 2050 sea un 14%. En Suecia un 8.1% y para el 2050 se prevé que será un 30%. Eso es una cifra ya aterradora, es decir, que de cada 100 personas en Suecia 30 serán islámicas. Eso para inmigración es demasiado, es una cifra muy, muy alta. En España dicen que hay un 4% de islámicos y que para el 2050 habrá un 10%. También creo que esta cifra no está actualizada. En Dinamarca un 5.5% y para el 2050 habrá un 10%, es decir, que de cada 100 personas, 10 serán islámicas. Dice, el Islam seguirá creciendo en Europa debido a la inmigración y a la natalidad. ¿Por qué? Porque los europeos no quieren multiplicarse, los europeos no quieren formar familias, no quieren tener hijos, pero los islámicos sí. Los islámicos tienen un promedio de 5 y 10 hijos por familia. Entonces multiplique, saque cuentas. Dice que Dice, hoy los musulmanes representan entre el 10 y el 20% de la población en Europa, y en algunos casos, como Suecia, podrían superar el 25 o el 30%, que fue lo que ya habíamos leído. Entonces, estas son las cifras, esto es lo que hay. ¿Qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. ¿Será que todavía hay vuelta atrás con esto? ¿Será que se puede hacer algo? ¿Será que se puede mejorar las condiciones para que estos enfrentamientos que se están presentando en las calles y los que tendremos en el futuro no lleguen a traer caos en Europa? Entonces, ¿qué opinas de toda esta situación? ¿Qué opinas de todo lo que ya estamos viviendo en Europa? Te leo en los comentarios desde dónde me ves, desde dónde estás recibiendo esta información, para que si es que estás aquí en Europa, desde qué país de Europa estás viviendo esta situación desde tu punto de vista, cómo lo percibes, cómo tienes quizás temor de las cosas que están pasando o de las que pueden llegar a suceder. Así que si no te has suscrito, te invito para que te suscribas. Si crees que esta información le puede servir a alguien que tú conozcas o que hay alguien que le interese en estos temas, compártelo.
compártelo porque así podemos ayudar para que las personas al menos estén preparadas para todo lo que viene. Hasta el próximo programa.